estamos en compañía del señor Enrique Aguilar, presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre sanciones administrativas. Por supuesto no se puede hablar de sanciones administrativas sin antes entender cuáles son las infracciones que en nuestro país suelen cometer funcionarios y servidores públicos, ¿no? Esto además en un contexto especial tras el fallo del Tribunal Constitucional, señor Aguilar. Sí, bueno. La Contraloría sanciona las inconductas funcionales de aquellos servidores públicos o funcionarios que cometen acciones que van en contra de los intereses del Estado desde la perspectiva del manejo de recursos públicos. Entonces, sanciones típicas o infracciones típicas, actitudes típicas que cometen estos funcionarios sea más en contrataciones públicas. Ahí mayormente donde se ve el mayor grado de infracciones que se cometen, pero realmente se dan en toda gestión. El volumen mayoritario es en contrataciones públicas. Por ejemplo, doy la conformidad en la recepción de una obra que está incompleta. Doy la conformidad en calidad cuando la calidad ha sido diferente a la concursada, ¿no es cierto? Admito a concurso público a una empresa que está impedida de postar con el Estado, entre otras irregularidades, ¿no? Pero claro, cada contratación pública es millonaria. No, por supuesto, y cada una de estas actitudes o conductas son sancionables, me imagino que también en diferentes grados, según la falta. Sí, claro, ahí dependiendo de la falta, si es grave o muy grave, como solía ser, ¿no? Las conductas pueden ir hasta 5 años de suspensión para el ejercicio de la función pública. ¿Qué es lo que yo quiero evitar? ¿O qué es lo que la Contraloría quiere evitar? Que un funcionario público que ha demostrado una inconducta funcional siga sentado ejerciendo función pública con el recurso público de todos los peruanos. Por eso es que se le separa de la administración pública. ¿No? Así es. Hay que entender que la Contraloría General de la República no solamente trabaja para imponer sanciones, sino que además en esta nueva gestión han tenido ustedes este reto sobre la capacitación para la prevención, que es importante también, para minimizar justamente estas incidencias. Así siempre la cultura preventiva es más económica y genera menos recursos, ¿no? Siempre prevenir es mejor que después reparar. Exacto. Entonces, de esa óptica, sí, el Contralor ha estado realizando acciones para prevenir, educar, ¿no? Y dictar capacitaciones y qué sé yo, para estar prevenidos en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción debe ser total, no solo de la Contraloría, debe ser de todos los estamentos estatales, ¿no es cierto? Y lo que hay que sacar o dejar en claro es que la Contraloría no es una institución que se dedica a perseguir funcionarios públicos. Ese es un mal enfoque. La Contraloría se dedica a cuidar los recursos públicos del Estado. Y a sancionar a quienes no los cuiden. Así es, efectivamente. Ahora, entremos sí de lleno al reciente fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que dice ese fallo sobre la facultad sancionadora que tiene la Contraloría? Bueno, la potestad sancionadora de la Contraloría por el Tribunal no ha sido desautorizada, todo lo contrario, se ha reforzado la facultad sancionadora y eso es algo loable. Pero lo que sí se ha cuestionado es el artículo 46 de una ley que ya estaba derogada inclusive, y en ese artículo 46 se da el insumo principal de las funciones del procedimiento administrativo sancionador, que son, ese artículo 46 habla sobre los tipos infractores. Entonces, a decir el tribunal, ¿sabes qué? Estos tipos infractores contenidos en un reglamento y no en una ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque están en el reglamento y deberían estar en una ley, ¿no es cierto? Entonces, claro, la ley es superior al reglamento. Así es, realmente la ley es el qué y el reglamento es el cómo. Entonces acá nos dicen, ¿no sabes qué? Como están en el reglamento, no, deberían estar en la ley. Por eso es inconstitucional. Entonces, lo que va a generar pues un problema de interpretación también, porque si bien es cierto, el procedimiento administrativo sancionador no es el único procedimiento administrativo sancionador que sea en el Estado peruano. Tenemos procedimientos administrativos sancionadores ante otros organismos públicos y podría generar una suerte de precedente también para cuestionar esto. Ahora, actualmente existen procesos administrativos sancionadores, que involucran a más de 15.000 funcionarios y servidores públicos. En la Contraloría, solo en la Contraloría, porque como les repito, hay pues hay otras instituciones, Citran, etcétera, otros reguladores, entidades. Pero solo en la Contraloría hay cerca de 15.226. Que han incurrido en las faltas que usted mencionaba al inicio. Así es. Por dar ejemplos. Así es. Estos 15.226 procesados, ¿no es cierto?, de cierta forma se han beneficiado porque la sentencia del Tribunal Constitucional lo que nos está obligando hasta el momento es a archivar los procesos, a finiquitar los procesos sin un pronunciamiento sobre el fondo, porque nosotros somos respetuosos de la autoridad y tenemos que acatar lo que el Tribunal Constitucional señala. ¿No va a pasar nada con esos casos? No, pues no voy a poder concluirlos.
¿Y qué va a pasar en aquellos casos de funcionarios y servidores públicos que ya han tenido una sanción, que son más de 2.137 funcionarios? Bueno, eso es algo curioso, porque también el Tribunal Constitucional no ha hecho un análisis tal vez económico de lo que va a generar esto. Hay muchos de esos administrados que ya están pidiendo recurso de nulidad porque dicen, si es que tu Tribunal Constitucional estás declarando que es inconstitucional eso, y a mí me procesaron en un momento con una norma inconstitucional, yo también me quiero beneficiar de esto. Claro. Pero un momentito, la sanción que se te impuso fue cuando estaba en plena vigencia nuestras facultades. Consecuentemente, y como lo articula el considerando 83 de la sentencia del Tribunal Constitucional, no hay efectos retroactivos ante una Este fallo debería aplicarse de aquí en adelante. Así es. Pero para los otros casos que están en proceso. Para los 15.226, sí, básicamente. Que no son pocos. Así es. Pero, sin embargo, los 2.000 también ya están tocando la puerta diciendo, yo también me quiero beneficiar de eso. Así que vamos a iniciar acciones judiciales pertinentes. Eso genera un gasto al Estado. Por supuesto. Bueno, el 97% de los sancionados administrativamente a nivel nacional fueron inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años. Esto estamos hablando 97%, y el 3% restante fueron suspendidos temporalmente de 30 a 360 días, seguramente, como decía usted, según el nivel de la infracción, ¿no? de la falta de la inconducta. Así es, efectivamente. O sea, cuando hay inconductas que son graves y hay inconductas que son muy graves, ¿no es cierto? Hablamos de inconductas graves, por ejemplo, cuando manejo los recursos públicos de un hospital. Hemos tenido casos en temas de hospitales, en temas de educación, casos álgidos. Entonces yo no entiendo, y la sala plena comparte con mi opinión, no entendemos la posición del tribunal. Si bien es cierto, esa norma podría ser a criterio del Tribunal Constitucional inconstitucional, ¿no es cierto? Hay formas como las que plantea un vocal del Tribunal Constitucional, otras salidas. Núñez, así es, en la que dice, se plantea la vacatio sentenciae, se le damos un periodo de vigencia hasta que entre la nueva ley en función para culminar con lo que se está llevando a cabo. Ahora, eso no está pasando en el momento, entonces nos preguntamos, esa nueva ley, ¿no? que sí involucre a las infracciones o los perfiles de infractores, ¿tendría que estar lista cuándo? ¿Es algo en lo que ya se está trabajando? ¿Es algo se que presentó, ya se presentó y aún no se revisa? Está en el Congreso, todavía no se revisa. A la espera, ¿cómo? Así es. Entonces, pero mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? El doctor Campaña, el procurador del Congreso, ha presentado un recurso de aclaración justamente para ver si la sentencia es retroactiva, cuáles son los efectos. Ese recurso de aclaración, hasta la fecha, más de un mes de publicada la sentencia, no ha sido resuelto. Nosotros estamos atados de manos y mientras tanto los procesos que se estaban llevando a cabo están empezando a caducar. Por un tema de tiempo están empezando a caducar y ahí sí los tengo que archivar sí o sí. Hasta el momento, entre mayo y junio van a caducar procesos que reflejan un perjuicio económico de 28,5 millones de soles aproximadamente, solo en esos 2 meses. Mientras tanto, sigue corriendo el plazo de la aclaración. ¿Cuándo se va a resolver la aclaración? Es una gran pregunta que habría que hacerse. Hasta el momento, el Código Procesal Constitucional, y me disculpa si me equivoco, no soy memorista, pero me parece que estipula un plazo de 2 días para resolver una aclaración. Y ya vamos más de un mes. Lamentable. Bueno, por encima de aquellas personas que fueron en algún momento inhabilitadas, suspendidas, y aquellas que tienen un proceso en curso, ¿qué va a pasar con aquellas personas, aquellos servidores públicos que están trabajando y que también ven este escenario, ¿no? En el que no va a haber ningún tipo de facultad sancionadora o no va a haber ningún proceso que culmine? Lo que va a pasar es que los 15.226 que estaban siendo procesados, que le quiero aclarar bien, nosotros en tribunal no decimos que esos 15.226 son responsables. No, claro, hay un proceso en curso. Lo que sí es que se van a quedar sin proceso para determinar su responsabilidad o no responsabilidad. Claro. ¿No es cierto? Que también es peligroso, o sea, también es negativo para ellos, ¿no? Así es. Entonces, esas 15.226 personas, o aproximadamente el número por ahí, no se van a ver afectadas por nuestro procedimiento. Nuestros procedimientos se van a tener que concluir sin pronunciamiento sobre el fondo, por así dispuesto por el Tribunal Constitucional. Y para la sociedad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro. Que esa persona va a seguir sentada, despachando funciones con el recurso público de todos los peruanos. Y ese es el mensaje además para otros colaboradores, para otros servidores públicos, que no pasa nada. Exactamente, por eso es que yo he invocado públicamente, y lo reitero ante usted, de una manera muy respetuosa, al señor presidente de la República, para que también se entere de este asunto, y la lucha anticorrupción debe ser total, frontal, como lo está haciendo él ahora. Entonces, porque fíjese usted, cuántos procesos administrativos sancionadores se van a tener que archivar,
cuánto perjuicio al Estado, cuántas políticas públicas que no se van a poder llevar a cabo en distintos sectores álgidos, como son la educación, la salud, etcétera, porque es el recurso público de los peruanos. Y si bien la toma de decisiones es exclusiva de nuestras autoridades, en este caso, esto no significa que los ciudadanos estemos de lado, ¿no? Porque estamos hablando del cuidado y la protección de los recursos, de los bienes públicos. Así es, ¿no? Entonces por eso es que hay que tomar especial cuidado. Y lamentablemente, pues, no se ha sopesado en la práctica, porque una cosa es doctrinariamente, si es constitucional o no, no se ha sopesado el efecto práctico que esto se va a dar cuando se implemente esta sentencia. Nuevamente, uno de los magistrados manifiesta el efecto devastador de la sentencia. En el voto del Tribunal Constitucional, uno de ellos manifiesta que amparar una sentencia de este tipo va a generar efectos devastadores, destructivos en la sociedad. Otra magistrada también de ese colegiado del Tribunal Constitucional manifiesta que se está desmembrando las funciones de la Contraloría. Son conscientes del efecto que se da en la práctica. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Contraloría General de la República? Bueno, nosotros estamos a la espera de la aclaración. No sabemos cuándo se va a aclarar esta sentencia. Inicialmente el doctor Lume manifestó que la sentencia quedaba suspendida en sus efectos, pero nunca se llegó a formalizar. Por eso es que se pidió la aclaración, y por ahí otro vocal manifestó en un evento académico que no había consenso al respecto, adelantando opinión, lo cual es irregular. Entonces, al final nosotros no podemos sino obedecer lo que el Tribunal Constitucional ha dispuesto, pero queremos poner en alerta a la ciudadanía que esto obviamente va a generar la corrupción no quede sancionada. Muchos actos de corrupción van a quedar impunes. Lamentable. Bueno, muchísimas gracias, señor Aguilar, por habernos acompañado, por darnos detalles sobre lo que está pasando en ese momento y lo que tiene que enfrentar la Contraloría General de la República. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Hemos conversado con Enrique Aguilar, presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más.